Los equipos de oxiacetileno de Six Cylinders constan de carro portabotellas, con ruedas para facilitar su transporte, dos botellas, una de oxígeno y una de acetileno, que varían en volumen dependiendo del modelo. En cada botella conectamos un regulador, que regulará la presión de salida. En el extremo del regulador tenemos dos válvulas antirretorno, una para cada gas, que en caso de incendio evitarán que la llama entre dentro de los envases, una manguera bitubo de 4 metros de longitud, el soplete, que en el extremo lleva una boquilla, de diferente numeración dependiendo del caudal que queramos. También incluimos un manual para resolver cualquier duda sobre su manejo y 3 boquillas más de repuesto. Bueno, ahora os vamos a explicar el funcionamiento del equipo de oxiacetileno. Primero vamos a abrir las botellas. Una vez abiertas, veremos que en el manómetro de la derecha, el manómetro de alta presión, nos indica el contenido en presión que hay dentro de la botella. En este caso, vemos que en el acetileno tenemos un poco más de 10 bares de presión y en el oxígeno unos 200 bares de presión. Ahora mismo solo tenemos presión dentro de la botella y en el regulador. Ahora lo que queremos es tener presión también en las mangueras para poder trabajar con el soplete. Entonces lo que hacemos es accionar el pomo del regulador en el sentido horario. No necesitamos mucha presión, 1 o 2 bares es suficiente. Eso lo podemos ver en el manómetro de la izquierda, que es el manómetro de baja presión. Una vez ya tenemos presión en las mangueras, nos ponemos las gafas de seguridad . Tenemos que conseguir una llama azul que no se apague. Y así ya podemos soldar tranquilamente. Una vez hayamos acabado, hacemos la operación pero al contrario. Cerramos primero el mando del oxígeno, luego el del acetileno, y ahora, como queremos que no nos quede gas dentro de la manguera, lo que tenemos que hacer es cerrar las dos botellas y liberar el gas que hay dentro de la manguera, tanto en el caso del oxígeno como en el caso del acetileno. Entonces veremos ya que los dos manómetros de cada regulador se han puesto a cero. Entonces ya podemos cerrar las botellas, asegurarnos de que estén bien cerradas y ya hemos acabado. Bueno, ahora os vamos a explicar cómo montar el accesorio de corte en nuestros equipos de oxiacetileno. Cogemos el soplete y vemos que en la parte superior tenemos la lanza de soldadura. La lanza de soldadura va conectada al soplete por una rosca que podemos desenroscar fácilmente con la mano. Sacamos la lanza de soldadura y la sustituimos por el accesorio de corte, que es este. Lo enroscamos con la mano, que quede fuerte. Y una vez está bien asegurado, procedemos a poner la boquilla de corte. La boquilla de corte la ponemos en la rosca superior del accesorio de corte y lo enroscamos en la punta. De esta manera, con la mano. No hace falta utilizar ninguna llave. Si queremos podemos utilizar una llave inglesa, pero en principio no es necesario. Y ahora ya tenemos conectado el accesorio de corte al soplete. Ahora ya podemos proceder a ponerlo en marcha. Abrimos las botellas. En el pomo del regulador procedemos a dar presión a la manguera. Con unos 2 bares de presión será suficiente.
Y ahora ya nos ponemos las gafas de protección y procedemos a encender el soplete. Primero abrimos el mando del soplete del acetileno, encendemos y ahora abrimos el mando del oxígeno. En este caso tenemos dos mandos, el mando del soplete y luego un mando para regular mejor en el accesorio de soldadura, este que vemos aquí. Tenemos que conseguir una llama que sea estable y de color azul. Y luego vemos que aquí en la parte central del accesorio de soldadura tenemos una especie de gatillo que es el que nos da el aporte extra de oxígeno para proceder a cortar, una vez tengamos la pieza calentada. Cuando se acciona, aportamos un oxígeno extra, que es lo que cortará la pieza. Una vez hayamos acabado de trabajar, pues ya podemos cerrar el oxígeno, el acetileno, y ya podemos cerrar las botellas. Y como siempre dejaremos todo lo que es el recorrido de la manguera libre de gas. Y ya lo tenemos.